Bueno, vamos a empezar. He visto mucho, nosotros desde Kiosco hemos tenido la oportunidad de ver muchísimo el capital intelectual que se ha generado en durante este día, durante estos 100 días de emociones que han sucedido en este mes y estos 2 meses, un poco más. Lo que nos interesa ahora es reflexionar sobre la fotografía contemporánea, la fotografía boliviana. Sabemos que nosotros desde Kiosco estamos siempre interesados en saber qué pasa con la cultura boliviana hacia adentro y hacia afuera también. Y por eso hemos invitado hoy día a tres intelectuales que me parecen importantísimos para mí, gente que realmente está como pensando en términos fotográficos, pero tratando de desenmascararse de las formas tradicionales y de los usos del siglo XX. Y por eso es que tengo a tres amigos acá. Les agradezco mucho su visita, su presencia. Anaí Aguilar es de Cochabamba. Pero vamos a ir viendo poco a poco como sus perfiles del trabajo. Patricio Kruker, que está con nosotros desde La Paz, y Hola. Álvaro, actualmente vive en Santa Cruz. Entonces, una vez más, gracias por venir. Entonces los dejo con mis invitados para que se presenten. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias a todos los que se están conectando. Y bueno, gracias a Kiosco por la invitación. Un gusto de compartirlo con Patricio y Gumo. Bueno, yo soy Anaya Aguilar, soy gestora cultural en el ámbito de la fotografía. Y bueno, con Carolina Moyano tenemos 3 proyectos principales en torno a este ámbito. El primero es el Proyecto 24. El Proyecto 24 es una colección de libros de fotografía que se enfoca en retratar lo cotidiano a través de la mirada de un grupo de fotógrafos. El primer libro que hemos sacado es el 24 LP, el 2017. Y bueno, a raíz de esto hemos hecho conversatorios, charlas, exposiciones y bueno, lo que próximamente vamos a sacar el segundo libro que es 24 Santa Cruz. Hemos trabajado con 18 fotógrafos, entre ellos está Gumo, y como editor lo tenemos a Patricio nuevamente. Y como segundo proyecto hemos creado junto a Mateo Caballero el evento de Punto de Encuentro, que es un espacio dedicado al intercambio y al diálogo entre creadores de imágenes a partir de la imagen. Y bueno, como último proyecto tenemos la editorial Medio Limón. Y bueno, nuestra visión es seguir aportando a este ámbito y en esta ocasión en la producción de libros. Y bueno, gracias. Bueno, yo creo que ahora me toca a mí. Yo soy Álvaro Gumucio, soy de la ciudad de Cochabamba, egresado de la carrera de Publicidad y Marketing y en realidad fue algo que estudié para intentar nutrir la fotografía. La fotografía me dedico hace casi 15 años, de una forma autodidacta. En mi generación no había muchas opciones para que pueda ir a estudiar fotografía aquí en Bolivia. Pero con el tiempo, ya en estos 15 años, en los distintos trabajos y por donde llevó la vida, me ayudó a que forme parte de libros como Fotografía Boliviana o el del Proyecto 24, y he estado con varias exposiciones que han ido pasando en este tiempo, no sé si pueden ver en las imágenes. Ahorita, lo que más disfruto hacer es la fotografía de calle. Me disfruto mucho en realidad del acto fotográfico o estudiar en sí el acto fotográfico, cómo nosotros en el momento de hacer la imagen, en qué posición nos ponemos o qué tipo de ritual podemos estar generando para conseguir un resultado, el resultado que podemos estar buscando de esa imagen. Fui docente en la Universidad Privada Boliviana y bueno, actualmente estoy en la ciudad de Santa Cruz. Trabajo con Huawei, sobre todo con todo este aspecto, porque me da mucha curiosidad, y eso ya lo hablamos con Patricio en una anterior ocasión. Mucha curiosidad con la fotografía con el aparato móvil. Y también trabajo para AFP Services, generando contenido e imágenes. Muchas gracias a la Galería Kiosco, a Anaí, a Gumo por estar aquí otra vez en una charla. Realmente es
es necesario tener estos espacios y no solamente deberían ser en el mundo virtual, ¿no? Por la cuarentena, sino ojalá que queden para el futuro. Estamos viviendo tiempos realmente complicados como planeta, como país, como sociedad, y todo tipo de reflexión y todo trabajo que pueda ayudar al discurso y sobre todo a crear propuestas y ser optimistas, creo que siempre van a ser bienvenidas, ¿no? O sea que esta charla tiene muchas interrogantes, ¿no? Como Rodrigo ha preparado un pequeño cuestionario. La idea es reflexionar un poco sobre la producción fotográfica durante esta cuarentena, pandemia. Y aquí estamos. Yo, para los que no me conocen, soy fotógrafo documental hace poco más de 20 años, docente universitario, papá y esposo a tiempo completo, un viajero incansable y un amante de este país, ¿no? Rodrigo, ¿quieres empezar con las preguntas? Mostramos un poco trabajo. ¿Qué idea tienes? Presentate tú, mostra tu proyecto y lee el texto que querías y después vamos a ir con las preguntas. Creo que va a ser más fácil. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. Voy a empezar leyendo un pequeño texto que tenía preparado y de ahí vamos a ver las series. Desde hace miles de años, el ser humano tiene una necesidad, un impulso a documentar, desde pinturas rupestres hasta Instagram. Nuestra cualidad de seres humanos, que nos diferencia con otras especies, es la capacidad de poder contar, comunicar. Y la fotografía tiene una gran ventaja. Hoy en día, primero, porque es considerada real y segundo, porque es universal. Los que trabajamos con la imagen, especialmente en el estricto sentido documental, tenemos esa responsabilidad de ser fieles, de tratar de ser lo más objetivos posibles. Y la pandemia, un evento universal, pero a la vez muy personal, ha brindado esta oportunidad de poder usar nuestras cámaras, nuestros corazones y nuestros demás sentidos para documentar lo que está pasando, crear un testimonio de nuestros tiempos. Hoy les voy a presentar dos series. La primera más global, lo que estamos viviendo como sociedad, como país, como miembros de esta aldea global. Y la segunda serie es mucho más personal. Son breves cápsulas de tiempo de la vida del día a día de William, de 11 años, y Violet, 8 años, que como mis dos hijos viven esta realidad desde el encierro hasta la libertad. La primera serie empieza con fotos de ciudades vacías, silencio que se rompe con la sirena de una ambulancia o las campanas de la catedral y de varios ladridos de perros. Imágenes desde el aire, domingo, la zona de la tradicional feria 16 de julio del Alto, sin gente, algo impensable. De personas, de controles, de la nueva realidad de usar barbijos, de cómo las comunidades del altiplano se están acostumbrando a esta nueva vida, terminando en la cabina de un avión en un vuelo solidario de Amazonas. Como fotógrafos documentales, tenemos la seria responsabilidad, en especial en situaciones de estrés, de ser lo más humanos posibles para conectar con nuestros sujetos. Viviendo como estamos viviendo, con inestabilidad social y económica, el trabajo que hacemos nunca ha sido tan importante como ahora. Esta es la primera serie, ¿no? De calles vacías, ciudades vacías. Hay imágenes tomadas con dron. San Francisco, un sábado a las 5:30 de la tarde, sin una persona, ¿no? Algo totalmente inimaginable. O la avenida 6 de marzo en el Alto, también un domingo en la tarde, ¿no? Con una sola persona. La Ceja del Alto. Camino antiguo que une La Paz y el Alto.
La foto de la feria 16 de julio sin gente. El obelisco de La Paz y el Illimani, ¿no? Un atardecer sin gente. Esto era un viernes en la noche. Y la foto de la cabina del avión, ¿no? Entonces, en esta serie podemos ver todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto podría ser cualquier otra ciudad, otro país. Y la segunda serie que les quería mostrar, que es más breve, es la serie sobre mis dos hijos, ¿no? La segunda serie es solamente la continuación de la documentación de la vida de mis dos hijos, a quienes he tenido el privilegio de fotografiar desde el segundo que han nacido. Para nosotros como familia, esta experiencia de quedarnos en casa cuando nos gusta viajar mucho ha sido un verdadero reto, como para la mayoría de la gente. Y es por eso que para mí también es importante documentar este lado más íntimo y personal de la pandemia. Imágenes de William y Violet en sus mundos virtuales de clases a distancia, de sus juegos y de sus momentos solos, hasta llegar a una escapada de 2 semanas a una casa en el campo en las afueras de La Paz. Eso es. Muchas gracias, chicos. Vamos a iniciar el conversatorio. Yo tengo algunas preguntas preparadas que voy a desarrollar con la mesa. Hay realmente un montón de cosas hay inquietudes que yo quisiera como que tratemos de responder acá, en la medida de nuestras posibilidades. Así que vamos a empezar. El procedimiento va a ser así. Yo voy a leer la pregunta, le voy a dar el micrófono a Anaí, y después de Anaí, Gumo y después Kruker. Les voy a agradecer que me respondan en sus propios términos y utilizando el tiempo que ustedes consideren necesario. Entonces, la primera pregunta es, he incluido 2 preguntas que son enteramente educativas para que el público pueda como acceder a todo lo demás. A mí, la primera pregunta básica que me parece y que yo puedo verla desde los paradigmas de la cultura es, ¿qué ha pasado con la foto, con la llegada de la digitalización? ¿Y cuál es la función de la fotografía actualmente? Bueno, yo lo veo así, o sea, con la llegada de la digitalización, veo como pros y como contras. Y para mí ha sido, el gran contra ha sido ante esta masificación por el acceso fácil de generar un montón de imágenes y nos hemos visto ante este, no sé, caos visual. Ha habido un mal uso de la imagen, ha habido una desvalorización de la imagen. Y como pros, obviamente, ha venido con la globalización, o sea, se ha construido puentes en que nosotros como gestores o como editores o como fotógrafos hemos podido construir estos puentes con otros fotógrafos de otros espacios, de otros países, para poder enriquecernos, ¿no? Como ámbito de la fotografía. Como funciones, yo creo que el campo de la fotografía es un campo muy amplio y tiene diferentes funciones que va dependiendo del tipo de fotografía que se hace y que contesta de que para qué se hace esta fotografía, para quién, y por qué. Y funciones desde informar, desde expresar un sentimiento, desde persuadirnos, su función como más artística, pero sí, va dependiendo de estas, yo creo, desde estas preguntas que uno hace antes de producir una imagen. Bueno, lo que pasó en la llegada de la digitalización es que la foto dejó de ser objeto. Entonces, al no ser objeto, la gente tiene otra percepción de esa imagen. Y ahí es cuando llega a virtualizarse y reproducirse de forma descontrolada,
quizás inundando ya nuestras cabezas de puras referencias. Ahorita la función de la fotografía no ha cambiado desde que prácticamente, estimo que no ha cambiado desde que empezó, porque su función siempre ha sido ser un medio. O sea, es el medio para expresar o para comunicar. Ahora, ¿qué es lo que se expresa y comunica? Puede cambiar con todo el tiempo. Una misma fotografía del anterior siglo ahora tiene otro significado, es otro tipo de imagen que se está creando. Entonces, así como función, es un medio de expresión, es un medio. Y ¿es un medio, no es un fin en sí mismo? el fin es la imagen, el medio que uso para llegar a ella, yo creo que sería la fotografía. Pero eso es una decisión personal, porque más adelante quizás podamos discutir si es un medio que se puede volver híbrido con otros términos de la plástica, pero al final considero que la fotografía, más allá de ser una finalidad, porque es un aspecto técnico, es un aspecto de tecnología, de saber cómo manejar el aparato fotográfico y un discurso que puedes estar construyendo, pero al final lo que vale es esa imagen, y no importa con qué puedas haberla hecho o qué cosa o peripecia hiciste para llegar a ella. Lo que importa es lo que está ahí, si se sostiene en un muro o si se sostiene en una pantalla de un celular o una pantalla de lo que sea. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta frente a esta duda que tienes. Gracias, Patricio. Yo creo que es un debate importante, pero no trascendental en el sentido de que la democratización del acceso a las cámaras digitales ha traído también la democratización de la fotografía, de la producción de imágenes y de nuestra capacidad como seres humanos para poder contar y mostrar realidades que antes solamente teníamos acceso por el acceso de algunos privilegiados, principalmente hombres blancos, la mayoría estadounidenses o europeos, que iban a países exóticos, a culturas exóticas, y nos mostraban ese ángulo de una manera colonialista, ¿no? Entonces, el otro día leía una cifra, hay 20,000 millones de cámaras operando hoy día en el mundo. 20,000 millones, somos una población de casi 8,000, ¿no? Entonces es algo alucinante. Yo creo que la fotografía nunca ha tenido un mejor momento. Tenemos Instagram, que yo soy un gran fanático, donde puedo seguir cuentas como Everyday África o Everyday Irán o Everyday Perú, donde los fotógrafos suben sin censura de ningún editor, de muchos del teléfono, de la cámara con Wi-Fi, y se comparte instantáneamente, ¿no? Entonces, gracias también a esa democratización y esa apertura de las cámaras digitales, podemos ver y conocer el trabajo de muchísimos más fotógrafos, ¿no? Porque antes el mundo seguía siendo muy cerrado para países del tercer mundo como Bolivia, ¿no? Entonces, hemos visto también que el acceso a las cámaras digitales se está siendo aprovechada por una generación de nuevos fotógrafos, ¿no? Ahora yo me sorprendo y me alegro al ver una generación grande de chicos que se están animando. La fotografía digital te permite muchas cosas y muchos también, y hay que reconocerlo, volviendo al método analógico, volviendo a esa nostalgia de la fotografía impresa en blanco y negro, como decía Álvaro, a volver a la fotografía un objeto, ¿no? Donde imprimes una foto en papel, la cuelgas en un marco, o algo que me gusta a mí mucho, tengo una fascinación, es la producción del fotolibro. Entonces, yo soy optimista, creo que la fotografía digital en sí es buena. Bueno, vamos a ir viendo. Voy a tratar de aportar desde mi área de conocimiento, que es también el arte de salón. Bueno, voy a seguir, por el momento voy a seguir. Hay una cosa que justamente desde mi posición me parece como muy intrigante, muy emocionante y muy compleja a la vez. Entonces, leo la pregunta. ¿Qué opinan sobre la muerte del autor?
fenómeno muy acrecentado desde la digitalización y las redes sociales. Me explico. ¿Qué opinan sobre la masificación y apropiación de imágenes en esta época? O sea, ya hemos hablado de la masificación, sí, ya me han aclarado, creo que esa parte tal vez ya la podemos descartar, pero me interesa saber los derechos de autor, cómo se los mira desde la fotografía. En el arte visual todavía hay unos derechos de autor que están sujetos por el objeto de mercado, por la objetualidad, por el bultito que se puede como mover y se puede vender. Y eso va a definir la autoría y la necesidad también de mantener cierto tipo de autoría. Pero entonces, dada la naturaleza de la fotografía, quisiera saber su opinión. Bueno, yo lo entiendo así. Bueno, como proyecto, nosotros sí hemos tenido la responsabilidad y sí hay vacíos también en cuanto a la ley de los derechos de autor, pero los fotógrafos sí tienen el derecho moral, el derecho moral de estas fotografías y nosotros, la manera que nosotros valorizamos a la fotografía es haciendo contratos, ¿no? Formales. Normalmente, digamos, los fotógrafos en su mayoría no emiten facturas. Entonces, a veces no pueden o a veces no están acostumbrados a ser un fotógrafo y es hacer contratos y es más o menos un intercambio o sea, por la palabra, ¿no? O sea, el intercambio de servicios y para nosotros es importante valorizarlo, la valorización de la imagen. Y hemos tenido este problema, o sea, si estamos hablando del lado de la digitalización y de los problemas que pueda haber el mal uso de las imágenes de los fotógrafos en la web. Nosotros hemos tenido estos problemas igual, o sea, deliberadamente quien sea puede bajar una foto y usarla para promocionar, para publicitar un producto o un servicio o para reforzar, no sé, una noticia o un blog. Y no hay esa educación visual y es a lo que siempre digo, esta valorización de la imagen, de pedir autorización, aunque sea o poner, aunque sea los créditos del fotógrafo. Aquí lo tratan muy a lo ligero y lo digo por la experiencia que hemos tenido, porque muchas fotografías han sido usadas y muchas veces hemos tenido que hablar directamente con los responsables y pedirles que las quiten o que piden o que hablen directamente con el fotógrafo. Y nos hemos, no sé, topado con esta actitud de que tan solo es un post, o sea, que no hay ningún problema, digamos. Y los fotógrafos enfrentan este problema varias veces. O sea, por ejemplo, la Sarita, su foto se ha vuelto viral y varias veces han tenido que exigir esto, ya sea publicando por medio de sus redes sociales y pidiendo, ¿no? De que se bajen estas fotos o que pidan autorización para usar estas fotos. Bueno, yo más allá porque todo ese tema delicado de normativas y leyes de derecho de autor es algo que sí está en un proceso que tenemos como comunidad de fotógrafos trabajar para llegar a aclarar todos estos pequeños vacíos legales que estaba mencionando Anaí. En mi caso hubo hasta gigantografías con imágenes que no había autorizado, pero entonces ya creo que en realidad la muerte del autor va más en relación a la colectividad y la creación colectiva. Hace poco creo que el National Portrait Gallery, junto con la princesa de Inglaterra, Kate, creo, han lanzado una convocatoria para hacer un gran retrato de lo que sería esta crisis y cómo los ingleses salen adelante, pidiendo a la gente que se haga fotos con sus aparatos celulares o cámaras en su casa. Y ahí ya va a entrar otra figura, ¿no? Que sería el editor, el galerista o alguien que va a seleccionar el orden o va a armar el tipo de fotografía, pero termina siendo un trabajo colectivo. También creo en la filosofía, o sea, esto de la muerte del autor, también está, o sea, sí está directamente relacionado con las redes sociales, tomando en cuenta que las redes sociales crecieron con nosotros y estaban en constante modificación, y están en constante modificación, y son errores constantes. O sea, estamos aprendiendo a sociabilizar por una forma digital, y hoy en día estamos teniendo esos accesos comunicacionales y
y constantemente estamos siendo invadidos de un todo de imágenes. Como mencioné en la anterior respuesta, es como ahorita todo se vuelve un poco referencial. Me gusta pensar, por ejemplo, en el arte asiático, muchos utilizaban catálogos de cómo lucían ciertas flores y los artistas usaban esa referencia para hacer sus propias obras, porque ellos consideraban que ya la única, ya todo está hecho, no es que la naturaleza te esté dando especies nuevas cada cierto tiempo, es como que van evolucionando, pero sobre lo que ya está hecho. Y considero que ahorita está más o menos por ese proceso. Pongamos un ejemplo. Hace poco vi una fotografía, no sé si la tienes tú ahí en el PDF, de River Claure, que es también el que tengo aquí atrás, de una Virgen Cerro, que es la misma Virgen Cerro que estaba ¿cómo se llama? En el Museo Nacional de Arte. O sea, es referencial en su estructura, en el pensamiento, a eso. Es una referencia. Creo que ahora esto de los derechos de autor, de que me están copiando, esta es mi idea, o todo ese discurso o peleas que también veo en las redes sociales, está llegando a un absurdo porque realmente todo ya está hecho, pero la intención es lo que importa a nosotros como autor. Y yo como autor, en mi intención, tengo ciertas capacidades de comunicar. Y si llega a hacerse viral, y mi intención era que tenga visibilidad aquel mensaje o aquella expresión que quiero tener, a mí me parece que es mucho más valioso que se quede colgado en un muro y que solo muy pocas personas, casi elitistas, la puedan ver. A mí me gusta mucho más saber que mi imagen está en la cabeza de las personas que simplemente colgada en un muro. Patricio, ¿qué me dices? Me parece muy interesante lo que ha hablado Álvaro, ¿no? Y sí, entrar en ese debate de qué te hace autor, ¿no? Que tu foto esté colgada en un museo, en una galería, o hayas hecho un fotolibro, o que mi abuelita tenga en su pared fotos colgadas de sus nietos, ¿no? ¿Quién es el autor de esas imágenes? Para mí también va un poco en esa onda de elitista, ¿no? Autor o fotógrafo, pero yendo más al ámbito amplio de la palabra, yo creo que todos podemos sacar buenas fotos, pero no todos podemos ser buenos fotógrafos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la distinción entre la fotografía profesional y la fotografía de un aficionado que por la tecnología ahora y el acceso pueda y también el uso de filtros, ¿no? Porque es algo importante y muy contemporáneo de muchas de las aplicaciones de los móviles. Los convierten en autores, ¿no? El acertar una foto porque estás fotografiando algo bonito con un buen teléfono va a ser la receta del éxito técnicamente, ¿no? Pero de ahí de que esa persona pueda producir más material con esa constancia, con esa calidad, como lo haría un fotógrafo profesional. Y estamos hablando del fotógrafo profesional en lo más amplio de la palabra, ¿no? Porque la fotografía y un colega es un fotógrafo que hace fotocarnet, como un fotógrafo que haga fotos de accidentes para los files de la policía, o un fotógrafo que esté haciendo moda, o un fotógrafo que haga bodas, o un fotógrafo documental, ¿no? Es interesante, pero yo creo que sí van a seguir habiendo nombres en diferentes ramas de la fotografía, ¿no? Y como decía Álvaro, estamos en una constante evolución, ¿no? Pero yo sí creo que es importante que los fotógrafos profesionales seamos reconocidos de una manera no más artística ni elitista, sino también que existe esa diferencia entre el profesional, el que se gana la vida haciendo esto, y el fotógrafo de hobby, que puede tener muchas veces equipos más caros que el fotógrafo
profesional, pero no está logrando ese sentimiento extra de aparte de que qué bonita foto, ¿no? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Lo que como personas, como fotógrafos podamos comunicar con las imágenes que logremos y obviamente en el ámbito donde las mostremos o las publiquemos, ¿no? Eso también es súper importante hoy en día para que las imágenes salgan de las pantallas y dejen de ser solamente referenciales, como dice Álvaro, ¿no? Y sean un poco más. O sea, propositivas. Pues, no sé si podría incluir el hecho de que yo considero que un fotógrafo profesional es aquel que logra pagarse sus cuentas y el sustento de vida con la fotografía, dando clases, etcétera, ¿no? Entonces es como que puede ser de bodas o de carnet, pero todos son colegas y todos son fotógrafos profesionales. Así es. Yo creo, voy a hacer una pequeña analogía. Dale. Ponte, digamos, antes era elitista saber leer y escribir. Era muy elitista porque muy pocos tenían acceso a la educación. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Ahora es un porcentaje reducido el que no sabe leer y escribir. Quizás es mayor el porcentaje de los que no entienden que están leyendo y escribiendo, pero es más reducido los que no saben leer y escribir. No es lo mismo hacer tu lista de compras que escribir un poema. Y la fotografía, como yo estaba en la anterior pregunta, dije, es como una especie de medio. No es lo mismo que tú, o sea, qué tipo de foto estás haciendo o qué intención en la fotografía que estás haciendo. Ese fotógrafo profesional es aquel que puede construir esas poesías en las imágenes. ¿Se acuerdan de Ratatouille, de la película? Sí. Claro. Cualquiera puede cocinar. Y eso no quiere decir que cualquiera puede ser buen cocinero, sino que el buen cocinero puede venir de cualquier lugar. Muy linda referencia. Mi referente es Ratatouille, claro, es un clásico. Ya voy a seguir. Bueno, es que lo que pasa es que en realidad, broma como suena, en realidad eso es como una caricaturización de lo que decía Joseph Beuys en los años 60, ¿no? Todo hombre es un artista. Entonces, claro que y eso tiene que ver mucho con el inicio de la posmodernidad, la desmitificación de la genialidad del artista, ¿no? Pero bueno, voy a seguir. Les he hecho preguntas tramposas porque en realidad son preguntas que yo quiero que me respondan a mí. Entonces me van a disculpar. ¿Cuál es el lugar de la foto como arte? Considerando que el mundo del arte es solamente un circuito de legitimación y distribución de ciertas tipologías culturales. ¿Cómo se activa un fotógrafo en el mercado objetual? Yo lo veo desde mi punto de vista, desde gestora y observando las iniciativas que se han dado estos últimos años. O sea, el momento que un fotógrafo, o sea, siento que es como lo ven, un fotógrafo empieza a hacer ensayos de fotografía, pero con esta función más artística, ya no se lo categoriza como un fotógrafo, sino se lo categoriza como artista o artista visual. Pero para mí es un fotógrafo contemporáneo y es una también de las funciones de la fotografía que puede explorar. O sea, tiene esa versatilidad el fotógrafo, pero a la vez en el ámbito boliviano pueden ser muy poco entendidos o no tienen esos espacios para estos espacios educativos o estas plataformas, o una vez con Rada hemos hablado de los concursos, ¿no? O sea, no hay o sea, no están entre los jurados fotógrafas que pueden recibir y entender y comprender estos ensayos fotográficos más artísticos. Y cuando hablo de iniciativas, me refiero a estas iniciativas como la de Lab F, que es un espacio, es un laboratorio de experimentar y de construir una narrativa visual. Y yo creo que es un espacio donde los fotógrafos pueden explorar más este lenguaje y construir discursos, ¿no? Y también algo que destaco es también la residencia de las chicas de las Warmis, el Focolab de Leslie Moyano. Y bueno, son pocas, ¿sí? Pero las hay. Y siento que hay esta inquietud en el ámbito boliviano
y bueno, está en este proceso, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo ayer, lo que han sacado su sala en línea es también otra plataforma más para apoyar, ¿no? A este ámbito de la fotografía en el arte. Bueno, sí entendí un poco que las preguntas podrían ser un poco Tramposas. engañosas, porque si vamos a hablar de arte, ¿qué es arte? No, no, pero ya, vamos a un poco de No, bueno, no. Entonces me aclaro, por favor, porque digo que sí hay un circuito de legitimación que va y dice, sí, esto es arte y esto no es arte. Sí, sí existe. Ahora, hay que ser inteligente en darse cuenta que no es el único y que en realidad puede ser también sumamente, puede estar sujeto a un montón de manipulaciones, intereses, tanto políticos como ideológicos, y por lo mismo puede estar pasando cosas mucho más emocionantes en otros circuitos. Claro. Pero bueno, yendo un poco ya a responder la pregunta, no sé, creo que es, como igual lo discutimos antes, sería finales de los 90, el 2000, creo que se terminaron de marcar dos corrientes bien fuertes de la fotografía. Por un lado está la corriente que utiliza la fotografía para llegar a algo, y por otro lado me incluyo en algunos puntos, esos fotógrafos puristas que solo usan el medio fotográfico. O sea, la unión de la fotografía con la práctica de las plásticas fue algo que siempre estaba en pelea desde que se fundó la fotografía. Es una discusión plena de que si es arte, no es arte, que si podría estar en una galería. Eso por su capacidad de reproducción. Eso es porque igual a cualquier galerista le preguntas y te decía, pero ¿cuántas copias me vas a vender? ¿De qué tamaño? ¿Qué papel? ¿Cuánto tiempo dura ese papel? Un certificado de autenticidad que tiene que estar respaldado, y hay todo un sistema, una burocracia. Bueno, en realidad, estos que utilizan la fotografía, o sea, esta división, es los que han empezado a conseguir una hibridación de la fotografía, han empezado a pintar sobre las fotos, bordar sobre las fotos, a utilizar las fotos como una herramienta o algo que le está apoyando dentro de la obra artística o el soporte artístico que puedan estar manejando, o en realidad su obra la fotografían y es lo que llega, como serían los performances, es lo que puede llegar a distribuirse en distintos libros. O sea, la fotografía juega un rol muy importante en estas personas que utilizan la fotografía para poder hacer medios artísticos. Y algunos lo usan como un medio principal. Quizás también se termina la autonomía. Entra la fotografía en el área de las plásticas y se empieza un montón de posibilidades. Y eso sería el posmodernismo, pero ATP. Todo lo que sería el posmodernismo está incluido con que la plástica ya está mezclada con la misma fotografía. Porque yo intervenir la foto ya lo vuelve un objeto único. Hace unos años, no sé si ustedes conocen al turista Torrico Zamudio, un fotógrafo de Cochabamba de 1900, más o menos, que han sacado varios libros, los de la Fundación Torrico Zamudio, donde mostraban imágenes de Sucre, de Cochabamba, que eran imágenes de las ciudades en blanco y negro. Pero un día me invitan los de la fundación para poder ver las fotografías que estaban en su archivo. Placas de vidrio, cosas fantásticas, parece. Yo estaba muy feliz al poder tener acceso a esto. Pero había algunas que me llamaron mucho la atención porque eran fotografías donde él intentó pintar la placa, el verdor del campo, todas las flores eran rojas porque supongo que no consiguió otra tinta. Entonces, ahí estoy viendo un rastro del fotógrafo, una intención, y además se vuelven objetos semiúnicos porque han pintado sobre la fotografía y tenían un cierto valor artístico. Ellos no le dieron mucha visibilidad a ese trabajo, más se fueron a la parte documental, histórica de las fotografías que tenían. Supongo que también es porque tiene un sentido más comercial, masivo. Pero
siempre me ha parecido que esa división entre los que somos puristas de que la fotografía tiene que estar bien hecha con buenos lentes, con no sé qué, y el lado que yo creo que va más por el documental, porque los documentalistas tienen una responsabilidad de ser objetivos, de saber sentir lo que se está viviendo, de poder condensarlo en una sola imagen, ¿ya? Y ser responsables con aquello que están mostrando, porque hay un efecto con estas imágenes. Hoy en día, todas las imágenes que estamos viendo del coronavirus nos están insensibilizando de una u otra forma. Entonces yo creo que, y volviendo al tema, desde los 90 hasta ahora, la fotografía ha empezado a dominar el arte contemporáneo. Se han buscado formas y ha logrado estar en distintas galerías y ha logrado vender. La fotografía en la época de los 80, sería 90, ya estaban logrando estas ventas. Tenemos como Diane Arbus, creo que vendió a $500,000 una de sus copias de dólares. Nan Goldin, igual. Y a eso le añaden los libros. Creo que vendió en $300,000 una imagen. Pero esos son porque ellos han salido a fotografiar su universo. Entonces ahí es cuando creo que ya es algo más íntimo que ellos estaban buscando. Patricio al principio mostró esos dos polos. Mostró qué está pasando afuera, qué puedo observar en el exterior y qué está pasando adentro, ¿no? Que sería esa visión de su familia o de la casa. Ahí también creo que tenemos el ejemplo de una fotografía de Mateo Caballero, no sé si la tienen por ahí con los bordados. Él ha reinterpretado su espacio y lo ha vuelto un objeto, ¿no? Entonces ahí volvemos a la idea de la anterior pregunta de lo que es la imagen, de la fotografía como objeto. Para que la fotografía sea arte, tiene que, bueno, me arriesgo a decir que tiene que ser un objeto, algo que yo pueda trabajar o manipular o prácticamente ver. No sé. Me parece interesante la pregunta y las dos respuestas de Anaí y de Álvaro. Pero volvemos a eso, ¿no? ¿Quién te da esa validación de artista? ¿Te la da el currículum de que has tenido una exposición solo en el Museo Nacional de Arte? ¿Te la da el primer premio de un concurso? ¿O te la da la honestidad que tienes y lo fiel que eres a ti mismo, produciendo un material serio, responsable y otra vez siendo muy honesto con el propósito que lo estás produciendo, ¿no? Entonces, yo que hago más que todo fotografía documental, una foto mía de un conflicto en un museo, en una galería, la valida como arte. A mí no me gusta etiquetear mi trabajo, ¿no? Creo que una buena foto es una buena foto. Creo que el arte contemporáneo en Bolivia no estamos en un buen momento por el cierre de galerías, pero al mismo tiempo estamos en un súper buen momento porque estamos en un mundo cada vez más conectado, donde ahora con este Zoom podemos entrar a Facebook Live y gente de todo el mundo nos puede mirar, ¿no? Antes hacer una transmisión en vivo, si no tenías acceso a un camión satelital, a eso era carísimo, era casi imposible. Entonces yo creo que si tú creas material interesante, novedoso, no necesitas la validación de una institución o de un curador, que es otra palabra que no me gusta usar, pero que si tu trabajo es reconocido como un trabajo serio, honesto y constante, no importa dónde lo muestres, ¿no? O sea, yo creo que si tú puedes hacer una intervención con proyecciones en una selva de noche, es también una forma de, como decía Álvaro, de
objetizar la imagen, ¿no? Ya estás haciendo una intervención a un espacio. Entonces, la fotografía va mucho más allá del print para museo, de calidad museo, enmarcado, encuadrado, firmado, numerado, tal vez, aunque Cartier-Bresson nunca numeró una foto porque decía esa es la belleza de la fotografía, que la puedes reproducir las veces que quieras en el formato que quieras, ¿no? Entonces yo creo que la validación la da uno mismo, siendo primero honesto con su trabajo y creando un material sólido que con el tiempo madure y al mismo tiempo evolucione, ¿no? No es solamente encontrar la forma de que esto funciona, estoy haciendo cosas bonitas, vendo muy bien, tengo mi galería, pero no tiene ningún sentido al final, ¿no? Si es meramente decorativo. Ya, pero yo estaba apuntando hacia un lugar, han aumentado las ferias de arte, ¿no? Y hay cada vez más galerías de fotografía. Entonces es una cosa extraña en Bolivia pero cada vez se ve más presencia de todo este escenario dentro de un mercado, no solamente como el especializado, el que vende fotografía y el que compra la fotografía, sino cada vez está más relacionado con los mercados de las otras artes. Entonces, yo me pregunto si realmente cómo está moviéndose ese mercado de la fotografía, pero no sé si ustedes si alguno de ustedes tiene experiencia en el mercado internacional de la fotografía. O sea, más allá de que me hayan comprado imágenes para decorar sus casas. No, si alguno, por ejemplo, si conocen algún fotógrafo boliviano que tenga una galería comercial que lo distribuya y en qué condiciones lo distribuye. Eso me parecería, por ejemplo, me parecería interesante. Había, o hay, ya no sé, hace tiempo que no he visto un señor boliviano que tenía una galería de fotos en Texas, cerca de Austin, que yo fui a visitarla, nunca, creo que le mandé un par de fotos, nunca más supe nada. Eso es de gente afuera. Yo he participado en alguna feria en Buenos Aires, en Miami, en Madrid, sin ningún resultado. Y la compra-venta de fotografía como arte en Bolivia no existe. Esa es la realidad. O sea, no podemos mentirnos, engañarnos. Sería lo más irresponsable del mundo decir, sí, he vendido 3 fotos el año pasado, ¿no? No hay un conocimiento de la fotografía, se hacen exposiciones todo el tiempo y no se explican, no hay una ficha técnica que acompañe cada foto. Tenemos los fotógrafos también que ser más conscientes en eso cuando hacemos una exposición, explicar a la gente lo que está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad, no hay a quien culpar más que a nosotros mismos los fotógrafos, ¿no? Y también reconocer esa realidad, ¿no? Imprimir fotos es caro, montar una exposición de fotos de calidad, con buenos prints, bien enmarcadas, bien montadas, es caro y la venta de fotos es prácticamente inexistente, ¿no? Sabemos que Gastón Ugalde vende algunas de sus fotos en Londres. La verdad nunca he visto así en alguna revista de colección algo como fotografía boliviana. El trabajo que se hizo con Sandra Boulanger de Bolivia más allá del tiempo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile el 2006 en Fotoamérica fue una cosa fantástica para la fotografía boliviana en general, no en términos económicos, pero sí de reconocimiento, ¿no? Desde la famosa foto de Freddy Alborta del Che Guevara hasta cosas más contemporáneas de Roberto Valcárcel, ¿no? Entonces, sí, en el ámbito internacional hay más posibilidades tal vez, pero como fotógrafos bolivianos y eso es prácticamente inexistente. Estamos viendo buenos ejemplos de un buen grupo de fotógrafos como Wara Vargas, Manuel Sewane, que están produciendo material interesante, está siendo más reconocido. Pero la fotografía también tiene esa ventaja, ¿no? Que no solamente
tiene que participar en un stand de una galería contemporánea, en una feria, sino que también puede ser parte de una revista, ¿no? Revistas de fotografía especializadas en temas, y eso se está viendo también, también más, ¿no? Entonces, el reconocimiento, yo creo, va más allá del circuito del arte contemporáneo, sino también del específico fotográfico en todos los ámbitos que hay, ¿no? Porque hay cosas muy especializadas como son fotografía de moda, fotografía de viajes y paisaje, de naturaleza o de retrato, ¿no? Concursos especializados en retratos y eso. Y sí, cada vez vemos más nombres de más fotógrafos bolivianos en todos estos otros ámbitos de la fotografía y la fotografía contemporánea. A mí me gustaría Dime. aumentar, tal vez, y no sé si estoy en lo correcto, me van a corregir si no, pero yo creo que sí, efectivamente exponer lo haces por amor al arte como fotógrafo, por amor de exponer tus fotos, porque si no se consigue nada de ventas o no es el objetivo en sí. O sea, si sale, increíble. Pero otra forma o sea, que se está dando al fotógrafo es convertir, o sea, sus ensayos de fotografía en fotolibros. Yo creo que ese soporte hace que sea más fácil exportarlo y, y, y también venderlo. O sea, yo creo que eso es otra manera que el fotógrafo tiene, o sea, es un soporte más, aparte de exponer. Es que sí, me interesa saber un poco como un análisis crítico de las fotografías en la producción, o sea, la producción de fotografías durante la pandemia. Entonces pregunto, durante la pandemia, la misma transformación de los hábitos ha generado una amplia producción fotográfica, en algunos casos documental y en otros artística. ¿Qué opinan de la foto en pandemia? No solamente de la fotografía y de las cosas que han podido ver en términos fotográficos, sino también de la distribución. Y también eso me lleva a pensar en los 21 días y qué sucedió fotográficamente durante los 21 días. ¿Ustedes creen que la fotografía fue trascendental bueno, para todo lo que nos pasó? Gracias. Eso es, Anaí. Bueno, definitivamente sí, o sea, hay un antes y un después en estos hechos coyunturales y los que realmente el enfoque que más se ha dado son los fotoperiodistas, ¿no? Los fotoperiodistas han sido los ojos de nosotros. O sea, yo lo abro desde la posición como consumidora de la imagen, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos visto es la responsabilidad que ellos han tenido y han tenido que reinventarse a tratar de narrar un evento que no estaban acostumbrados a hacerlo, como narrar un enemigo invisible. O sea, y lo digo desde ese punto de vista. Y desde otro punto de vista, como lo que ha pasado es, como tú dices, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios y formas en las que trabajamos, que generamos, que hacemos, que producimos. Y en ello lo que yo destaco como gestora es el movimiento que se ha dado de parte de los colectivos fotográficos. O sea, estas plataformas que ellos han producido charlas en vivo, como nunca hemos podido tener acceso a tanta información de estos diálogos, esta misma charla, ¿no? O sea, es algo que yo en lo particular no hubiera podido tener acceso a tanto, o sea, por posibilidades de tiempo. Y ha permitido una construcción y ha enriquecido al ámbito entre los fotógrafos bolivianos. O sea, yo creo que después de la pandemia, de esta manera ha salido enriquecido la fotografía boliviana, desde ese punto de vista. Creo que la pandemia nos pilló de sorpresa a toditos. Una cuarentena, una psicología del encierro, una paranoia colectiva y sobre todo la presencia de la muerte tan cercana. Eso siempre va a afectar de una forma psicológica a cualquier creador de imagen, porque sí significa, como al principio dije, el arte fotográfico, te va modificando la forma en que estás produciendo. Emocionalmente, psicológicamente, va a existir un efecto.
Pero en la fotografía boliviana creo que sí, como dijo Anaí, empezaron este tipo de debates. Y yo creo que estos debates es porque muchos de mis colegas, por lo que pude ver, más allá de del trabajo bastante serio y dedicado que tienen mis colegas fotoperiodistas, han tenido que reinventarse. Me voy a explicar. Había un gran número de colegas fotógrafos que se dedican a generar contenido para las redes sociales, mostrando distintos tipos de lifestyle o distintos tipos de forma de vida o cómo podrías vivir. Siempre vendiendo a través de la estructura del marketing este tipo de sueño, de ideal de viajes o ideal de la felicidad como una persecución o un objetivo, como podría ser la felicidad. Eso cuando llegó una pandemia los encontró, pero sin saber qué hacer. Porque ya no puedes salir a generar esta fantasía. Ahora la tienes que hacer desde tu habitación o desde tu cuarto. Eso obligó a muchos que revisen sus archivos. Yo me incluyo. Un montón de discos duros que tengo de fotos donde empezó a reeditar imágenes antiguas, a reinterpretarlas, a redescubrirlas. Y eso también ayuda a madurar mucho en cómo estás percibiendo lo que haces o lo que podrías llegar a hacer. Eso ayudó mucho a muchos de mis colegas. He visto que han empezado a aparecer fotografías que son pasadas, que otra vez las han vuelto a editar o están volviendo a armar series. Que eso creo que es otra característica muy, muy linda de esta nueva fotografía líquida o lo que podrías llamarla contemporánea, que te permite trabajar mucho en los archivos o buscar archivos ajenos. Creo que en algún momento hablé con algún colega fotógrafo que se dedicó a buscar archivos históricos de la ciudad de Santa Cruz para poder ver cómo era la familia o hacer un análisis casi sociológico. Sobre lo de documental y lo de los 21 días, yo no me quiero poner con charlas políticas, este no es el espacio, pero sí creo que la fotografía en general, los últimos años, a nivel mundial, documental y periodística ha tenido un incremento muy grande, porque ha habido mucha infelicidad generalizada, la gente salió a las calles y empezaron a aparecer estas imágenes, ¿no?, de las revueltas. Patricio en una charla anterior mostró una imagen que estaba realizada con un celular que salió en una portada, haciendo la alusión, pero para entender cómo ya todos somos testigos de lo que puede estar ocurriendo y se están produciendo muchas imágenes. Obviamente, lo que ocurrió el año pasado y el trabajo de muchos de nosotros para salir a la calle a poder ver qué es lo que estaba pasando, quizás porque no creíamos mucho en las noticias o esa incredibilidad que tenemos ahorita por tanta información falsa que está dando vueltas por ahí, que en mi caso yo prefería verlo de primera mano. O sea, estar en el lugar donde están los acontecimientos para poder ver a dónde están yendo. Y mientras tanto, intentar ser objetivo y fotografiar. Creo que muchos hemos dado ese salto, porque yo de fotografía de estudio o hacer contenido para algunas empresas, etcétera, pasé a estar explorando ese mundo de la fotografía documental y periodística. Creo que ahora, cuando el sistema está casi quebrado, cuando la promesa de la felicidad nos hemos dado cuenta que no era que la felicidad está en objetos, porque la felicidad es tener fe. La gente va a buscar la fe. Y es por eso que estamos viendo de nuevo muchas imágenes relacionadas con la fe, que están volviendo a aparecer y están teniendo otra vez mucha presencia. Porque más allá de cualquier cosa, lo que está ocurriendo es un poco desolador. No tenemos muy claro el panorama a dónde estamos yendo. Lo que queda es adaptarse. Y la fotografía se está adaptando, viendo cuál era la vida que teníamos por medio de los archivos y ahora intentando entender cómo va a ser su función o su rol con la nueva normalidad, entre comillas, que estamos viviendo. O hacerle frente a esta tremenda desinformación que está dando vueltas en todas las redes. Yo creo que, como decía Álvaro, esto nos ha pescado a todos sin estar preparados, ¿no? Sin excepción.
Pero aquí hablando de algunas cosas en general y viendo mucha imagen, lo que hablaban ahí me gustó mucho, ¿no? De que también ha habido el tiempo para hacer estas charlas, conocernos más entre fotógrafos, la gente está en sus casas, supuestamente con más tiempo para tener acceso a conversaciones como estas. Eh, Creo que en ese aspecto es importante y positivo, y como decía al principio, ojalá se mantenga y no solamente sea por la pandemia, ¿no? Este interés de este tipo de actividades. Segundo es lo que hablábamos también antes de esa necesidad del ser humano por documentar, ¿no? Ese impulso a documentar, a mostrar, a dejar algo, ¿no? Es muy fuerte que nosotros como humanos, es una de las características que nos separa de otras especies, es esa capacidad de poder contar, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de los fotógrafos, como decían ahí, de prensa ha sido y es fundamental durante esta crisis, no solo en el país, sino también fuera del país. Y también esta crisis ha servido para muchas reflexiones a nivel global, como ¿por qué mandamos fotógrafos de Estados Unidos o de Europa a todo el resto a que nos cuenten historias con nuestros ojos, cuando pueden ser fotógrafos locales que mejor cuenten sus propias historias, ¿no? Entonces, al no poder movernos, al estar aeropuertos, vuelos, países, fronteras cerradas, muchas de estas organizaciones, medios de comunicación se han dado cuenta y se han visto en la necesidad de contratar a fotógrafos locales en vez de mandar al corresponsal extranjero, ¿no? Entonces, creo que esto también está sirviendo como reflexión para que los editores, que son finalmente los que toman las decisiones de a quién contratar, vean con otros ojos el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de esta crisis, porque es una crisis global. Con cualquier persona, amigo, colega que hables en otro país, en otro continente, prácticamente las realidades son las mismas, con marcadas excepciones. Entonces, yo creo que ha sido importante y es importantísimo el trabajo que estamos haciendo los fotógrafos para documentar esta pandemia. Y no es la foto cliché desde mi ventana, ¿no? De la paloma sola en el medio de la calle, ¿no? Ha pasado mucho de eso, estoy ya aburrido de ver ese tipo de imágenes, ¿no? Tal vez un poco forzadas a la situación. Y también fotos muy duras de la realidad en un país vecino como lo que está haciendo Rodrigo Abt en Lima, en el Perú, ¿no? Entonces, la fotografía creo yo que tiene esa responsabilidad de ser un testigo real, siempre y cuando sea llevada a cabo con un propósito serio, ¿no? Les voy a hacer una pregunta extraña, dos preguntas extrañas, que no estaban en el manual, pero bueno, creo que es necesario hablar de ellas. Les voy a preguntar que me digan qué opinan sobre dos palabras. La primera palabra es originalidad, la segunda palabra es moda. Y no hablo de moda de diseño de vestir, sino de moda de trend. Tendencia. Ajá. Tendencia. Eso. Bueno, ahorita yo no creo que haya algo original al 100%, o sea, considerando que ahorita nos inspiramos de ideas o de imágenes que ya han sido hechas. O sea, yo creo que lo que diferencia a una imagen, a un proyecto, a una fotografía es el proceso que se lleva a cabo, el proceso creativo y cómo se diferencia o sea, en base a tu lenguaje, ¿no? En base a un discurso. Y la moda como tendencia, no sé cómo, o sea, en relación a qué. Yo diría la moda como una tendencia, ¿no? De esta misma generación. No, bueno, por ejemplo,
de repente se ponen de moda algunos recursos en el arte. Lo vemos en el arte visual, y les voy a compartir algo que nos pasa a nosotros desde la práctica del cubo blanco. Por ejemplo, en otros países que tienen más impacto de los Estados Unidos, digamos países como México, les pega durísimo la moda de lo que está tanto en el mercado como en las modas de las ciencias sociales, como digamos ahora la ecología, que no debería ser una moda, debería ser una preocupación permanente, pero también es una moda que llega al escenario cultural, y entonces eso repercute y empiezan a florecer un montón como de inquietudes sobre esos temas en estos países. Bolivia no tiene como este impacto sobre lo que sucede en otros países tan directo, pero por eso es que pregunto qué opinan sobre este asunto. Si podemos, si somos parte de las modas, cómo vemos la moda los bolivianos, o si hay como una especie como de... O sea, no sé, hace como 15, 20 años aquí en Bolivia estaba de moda el videoarte, y de repente todos los concursos estaban llenos de televisores y los premios eran un montón de videos, y de repente se pasó de moda, y ahora, pese a que todavía hay videos en las discusiones, ya no ganan y ya no tienen el impacto que tenían. Es un poco hasta lo que me refiero, tal vez desde ahí pueden partir. ¿Me toca? Sí. Muy bien. Escucha, eso de esas preguntas. Originalidad creo que nace en la forma en que tú creativamente puedes lograr resolver ciertas cosas que estás intentando llegar, ¿no? ¿Qué tan original puedo llegar yo a resolver creativamente algo para tener mi objetivo, ¿no? Como una obra o una pintura, o yo quiero llegar a cierta cosa. Uno siempre nace con una idea. Esa idea siempre va a estar influenciada por miles de referencias, la deconstruimos hasta nuestra sociedad, a nuestro perrito, a nuestro gato, a lo que quieras, lo deshacemos, lo armamos piezas y las volvemos a armar. Esa forma quizás original en que las vamos construyendo, ¿no? De nuevo, rearmando en el universo de significantes que podríamos nosotros tener en nuestra cabeza, o la influencia de cosas que nosotros podríamos tener en la cabeza, de qué forma tan original nosotros llegamos a poner un plátano en una pared con un scotch, ¿no? Son cosas que uno va trabajando. No creo que exista algo 100% original, porque, como dije sobre la filosofía Shanzai de los asiáticos, nada es original. O sea, todos venimos de la naturaleza y somos parte de algo, ¿no? Formamos parte de algo. Pero sí creo que lo original es la forma en que nosotros podemos unir ciertas ideas o intenciones que antes quizás las considerábamos que estaban confrontadas. Como que antes era una... Yo me acuerdo de un amigo y profesor de fotografía que me reñía cada vez que veía que el horizonte estaba chueco. O me reñía cuando había un desenfoque en primer plano, ¿no? Pero me decía, esto no puede ser, esto no puede estar así, ¿no ve? Pero al final, después yo veía fotógrafos como Robert Frank, que en algún punto negó a Henri Cartier-Bresson de forma original, pero sigue haciendo la misma clase de foto, ¿no? Es como una corriente americana, pero simplemente dio otro punto de vista y otra perspectiva. Lo original quizás sea cómo encuentras esa perspectiva. Ahora, en cuanto a lo que era lo otro, la moda solo responde a una tendencia, y esas tendencias son generadas por los mercados. Si el mercado del sistema del arte se puso de moda que todo el mundo borde las fotos, pinte las fotos, haga lo que quiera con las fotos, de golpe vas a ver que como la gente está comprando, muchos por el interés de poder vivir de esto, yo supongo que van a empezar a repetir, y van a repetir. También creo que la moda ahorita está marcada por la moda de la tecnología. No me gusta mucho esa palabra, pero bueno. Es como que salió una nueva tecnología y me acuerdo de un amigo que apenas salieron las cámaras de 360 grados, ya tenía la cámara de 360 grados. Salió la cámara digital de 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, ya tenía la cámara.
Y era porque él estaba siguiendo esa nueva tendencia de lo que está viniendo el mercado, o las cámaras mirrorless, o la parte técnica. También tú ves en estas, hay unas plataformas de tendencia donde te dicen el color del año va a ser el púrpura. Entonces ves que todos los muebles son púrpura, ves que toda la ropa es púrpura. ¿Ves? Son cosas que para mí solo responden a estudios de marketing. Y esos estudios son de comportamiento de la sociedad, donde hay algún tipo que está revisando a qué le has dado like con una estadística, va a ver qué te interesa y va a decir, ahora les van a gustar los pantalones cortos, en el caso de la ropa o en el caso de la tecnología. Es como responde a lo que sería el mercado, un mercado que sabemos que tiene esa tendencia del capital. Entonces, seguimos basados y regidos por eso. Pero no creo que sea algo muy definitivo. Y no creo que debería influenciar mucho, más aún en una estructura del arte. Porque en realidad el arte tendría que estar en contra de, porque tiene que dar libertad de pensamiento a las personas. Más bien las tiene que hacer dudar, las tiene que hacer pensar y no seguir tendencias. Entonces, ahí... Pero ¿y ahora qué onda con la foto boliviana y la moda? ¿Foto boliviana en moda o foto boliviana de moda? Y moda. Y ¿Hay modas en la foto boliviana? siempre va a crecer, siempre ha habido épocas. Primero era ese extraño de una clase social que está mirando a la otra y de repente veías puras postales de gente de indígena que vendían en el correo y otros. Había una tendencia. Luego pasa a la tendencia de que todos son ahora fotógrafos de calle, todos son fotógrafos, son pequeñas, son espacios que se van abriendo de comunicación. No creo que sean modas, no creo que esto pase por ser modas, quizás pasa por ser inquietudes. En los inicios, como yo empecé como fotógrafo autodidacta, yo seguía lo que yo veía y lo que yo veía era lo que me llegaba, MTV u otras cosas. Entonces yo pensaba que eso es lo que yo tenía que hacer. En Bolivia, al tener esta carencia de escuelas o instituciones que generen pensamiento al respecto de la imagen, no solo de la fotografía, un centro de la imagen como el que hay en Perú o como hay en México, donde se reflexiona la función de la imagen, eso sería lo que va a romper esta estructura de modas. Pero acá nosotros aprendemos con el mercado. Yo fui aprendiendo con los clientes que me contrataban y me pedían que cumpla ciertos objetivos. Entonces, siempre estabas condicionado para poder vivir de la foto a responder a los objetivos de tu cliente y lograrlo de la mejor forma posible. Y quizás eso sí pueda marcar una moda o una tendencia en Bolivia. Ahorita hay esa visión exótica de Bolivia, aún. Entonces hay muchos colegas que sé que trabajan sobre esa línea de exotismo. Y en Bolivia más aún, porque no sé si se van a molestar algunas personas con esto, pero la parte de la fotografía, y está de moda, es muy andinocentrista. Es muy dedicada a otro lado del país. Aquí en Santa Cruz, como Aldair ha mostrado en un área contemporánea, ¿no? Que de arte contemporáneo, otros canales, otros lugares, que no es esa visión exótica del otro, ¿no? No es una otredad. Yo creo que es muy importante y eso pasó. Imagínate que Nan Goldin empezó a fotografiar un retrato de la gente que estaba con ella, de su universo, no de la otredad. Y eso es yo creo que recién en Bolivia estamos empezando a mostrar estos microuniversos de una forma más personal. Me atrevería a decir, quizás Patricio me pueda refutar eso con algunos autores previos. ¿Qué Pero, opinas, Patricio? no sé. Yo solo quisiera decir de que si eres original, fiel, honesto contigo mismo, no vas a necesitar de las modas y tendencias, ¿no?
Yo creo que más bien mantenerse al margen en la marginalidad de las modas tiene mucho más, más valor siempre y cuando seas honesto y fiel al trabajo que estás haciendo en la rama que sea de la fotografía, ¿no? Tenemos ejemplos de fotógrafos muy especialistas en otros países. Aquí los que vivimos de la fotografía por cuestiones económicas, fotografiamos mucho más variedad de la que muchos otros fotógrafos lo hacen, y eso también hace interesante el ser fotógrafo en Bolivia, ¿no? Pero mientras seas original y produzcas trabajo original, no vas a necesitar de las modas y de las tendencias, creo yo. Ya, no hay preguntas, así que tendríamos que terminar ahí. Muy bien, gracias muchachos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.